Vale, me siento. ¿Ahí? Ay, me quiero tomar el café. A ver si me despabilo. Ahí va. Porque me tengo que estar a las 10 de nuevo en la boca. Me voy a quedar a dormir acá, me tiro acá en la alfombra. ¡Qué de viaje! Bueno, Flor es la primera vez que viene. Génesis también. Ah, no, es la segunda. Dice el día que sigo en la clase. Sí, lo conocía. Vos, Victoria, no conocías tampoco. No, la primera vez, pero conocía de su popularidad. No, obviamente. eso sí, claro, pero el espacio físico no. Espacio no. Bueno, Viole sí, porque dio una clase acá hace poquito. Así que, bueno, este es Tierra Violeta, que es una organización cultural, feminista y transfeminista. Un espacio, por un lado cultural y por otro lado de formación, y que alberga una biblioteca, que es el gran tesoro de Tierra Violeta, la biblioteca feminaria. En la biblioteca feminaria hay bibliografía que tiene que ver con diversidad desde años anteriores, así que ahí hay una vitrina donde hay algunas cosas que están expuestas, pero hoy lo que queríamos hacer era exponer el trabajo de 3 mujeres trans, porque parte de la riqueza de una biblioteca es el uso de la palabra, es la palabra en primera persona, es el análisis, son las acciones vinculadas con esas palabras. Entonces, bueno, es de ustedes, pueden hacerlo en el orden que quieran, y la idea es que nos leyeran parte de lo que han escrito y que pudiéramos comentarlo. Así que, adelante. Leo, yo soy Bueno, muy tímida. Sí, lo sé. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien underground, como me gusta a mí. Sí. Así que nada, bueno, yo traje para compartirles un texto de 2019. Lo leía, lo estuve releyendo estos días y era como, wow, ¿por qué escribí esto? Bueno, me encanta encontrarme con el error también, ¿no? Con esta mutación del pensamiento que se plasma también en nuestras escrituras, en todas nuestras producciones, porque la vida nos pasa, porque crecemos, porque tenemos un montón de pensamientos que van evolucionando, por suerte, en algunos casos. Y bueno, este texto es de este libro que se llama El futuro sin género, que también, en principio, el título me hizo como un ruido, en aquel entonces. Quizá es hacia donde apuntamos, pero bueno, que lleve el título así, El futuro sin género, me parecía como raro en principio, cuando todavía el género está tan presente en nuestras vidas, cuando tenemos que estar militándolo, cuando tenemos que estar por cuestiones de género que nos maten. Entonces, digo, es hermoso pensarlo, pero la realidad es que está muy presente hoy por hoy. Bueno, y este artículo que escribí es una compilación de varios artículos para la Universidad de Colombia, la Universidad de los Andes. Me dijeron que querían que escriba sobre infancias trans y yo les hice una contrapropuesta de que lleve un texto introductorio mío, que no deja de ser también un texto colectivo, diálogos con mis compañeras. Creo que todos nuestros textos son colectivos, tienen una trayectoria y la presencia de compañeras en todo momento. Y luego de esa introducción, que es lo que les voy a compartir, continúa con una entrevista a Gabriela Mancilla. Bueno, Gabriela Mancilla en aquel entonces había publicado también el libro Yo Nena, Yo Princesa, entonces para mí fue un libro muy revolucionario también, porque era la primera vez que, por lo menos en lo personal, me pasaba que encontraba textos de infancias de nuestras, inclusive que nos encontrábamos nosotras en esos textos, y no lo estaba relatando la National Geographic, lo estaba relatando una mamá, y desde un lugar amoroso y desde un lugar de acompañamiento, que quizás fue lo que no tuvimos algunas personas, no es mi caso, pero sí me encontré con un montón de adversidades cuando transicioné en aquel, no me acuerdo el año, pero tendría entre 15 y 16 años. Y ese libro para mí, más allá de lo personal, tuvo un impacto muy fuerte en la comunidad. Bueno, como decía, por primera vez encontraba ese
ese acompañamiento y medio como que nos maternó también el libro. Y Porque era sanó un poco también como una totalmente herida de esa infancia perdida, sin haber podido ser leída por nuestros padres porque no tenían las herramientas de la mamá de Lulú. Exactamente. Que también, digo, fue un proceso que ella construyó colectivamente, ¿no? Con la comunidad. Pero digo, bueno, yo creo que a partir de ese libro y pensar las infancias fue un antes y un después en lo colectivo. Bueno, y el texto introductorio que escribí se llama Es necesario hablar de infancias trans, y que también lo rebatí porque el título que me proponían era ¿por qué es necesario hablar de infancias trans? Y yo dije, no, es necesario hablar de infancias trans. Y dice así. A las personas trans nos imaginan siempre adultas. También nos imaginan en determinados y limitados momentos y espacios. La noche, la calle, las llamadas zonas rojas. También aparecemos en las secciones policiales de los medios de comunicación, en noticias con títulos estigmatizantes o para ser bufonas en la televisión. En lo libidinoso, donde fuimos colocadas como identidades localizadas en lenguaje de la activista Loana Berkins, el mundo hace una lectura de nuestras vidas en donde el primer registro es un cuerpo y su performatividad, lo que aún sigue provocando abyección, pánico moral, sin tener ningún tipo de registro sobre nuestras experiencias vitales. Detrás de todas esas representaciones, ¿alguien se pregunta si ellas quieren estar paradas en la calle? Si de poder hacer otra cosa, ¿seguirían ahí? ¿Quiénes son sus familias? ¿Serán felices? ¿Quién se ha preguntado al ver a una de nosotras cuántos años tendrá y cómo habrá sido su infancia? A mi infancia podría rotularla como feliz, porque tuve aceptación familiar. Al principio mi deseo solo configuraba nuevas formas de sentir. Siendo apenas un niño de 5 años, me gustaba un compañerito de jardín de infantes y sentía mucha vergüenza por ello. Hablo de deseo, de gustar, y no de orientación sexual, porque ni siquiera tenía un registro de mi sexualidad. La vergüenza que tachara a ese niño que me gustaba en las fotos a mi corta edad era un claro indicio de que algo externo me transmitía que eso estaba mal. Con el paso de los años comencé a exteriorizar otros deseos, a tener el pelo largo, a utilizar indumentaria que estaba asignada como femenina, y lo comencé a manifestar dentro de mi familia. Nosotros te vamos a querer siempre, decidas lo que decidas, fueron las palabras de mi padre y de mi madre, lo que me dio mucho alivio para poder continuar creyendo que mis particularidades no serían obstáculo para poder desarrollarme en lo que deseaba para mi vida. Pero a su vez, eso era dentro de mi hogar, y debo decir, en esa aceptación era más por mi madre que por mi padre. En estos tiempos no tenía la necesidad de cambiar mi nombre asignado al momento de nacer, por más que no coincidiera con mi apariencia. Mi padre tenía un local en Granbur, provincia de Buenos Aires, donde vendía productos para animales y yo trabajaba allí algunas horas. Un día una clienta le dijo, qué bonito que está su hijo, parece una nena. Luego de ese comentario, que me dio mucha vergüenza, mi padre me dijo, ¿qué vas a hacer de tu vida? Vos sé lo que tengas ganas de ser, pero decidite. En ese momento no entendí muy bien el mensaje. Hoy, ya de adulta, entendí que él necesitaba que yo respondiera al binarismo. Quería que sea un adolescente o una adolescente, no ese intermedio que estaba haciendo. Sentí alivio porque seguía entendiendo la aceptación. Desde ese momento comencé a transitar la feminidad, a desear lo femenino, entendiendo que la única posibilidad de serlo era ser mujer. No tenía muchas referencias de otras personas travestis y trans, y mi vida comenzó a ser de otro color, violeta. La cantante, poeta y activista trans Susy Shock ha escrito y hablado mucho acerca de este sistema binario heterosexual que nos obliga a decidirnos, como me pidió mi padre en aquel entonces. Me dice Susy, quien en los últimos años se ha dedicado a profundizar sobre las infancias. La heterosexualidad como régimen político ha construido todo, las leyes, las instituciones, los simbolismos, y no puede dejar de construir heterosexualidad. Tampoco puede advertir o no tiene ganas de advertir que hay otras posibilidades,
Entonces, un docente se para en una aula a enseñar matemáticas suponiendo que están frente a heterosexuales, y eso en sí ya es un fracaso. Más allá de las violencias, es un fracaso como sistema pedagógico. En la mayoría de los casos, esto mismo se produce en el seno familiar, que termina siendo el territorio más violento, el espacio donde liberamos todas las batallas porque no tenemos nada a mano que nos permita trascender de la heterosexualidad obligatoria. Tenemos que empezar a pensar desde la teoría y pedagogía travesti trans porque tenemos una práctica. No sé si tenemos todos los marcos teóricos, porque nuestro mismo devenir, nuestra misma coyuntura empobrecida, no nos brinda ese espacio de paz para pensarnos concretamente, pero vamos haciendo y ejecutando en la urgencia. Por eso exigimos saber más para vivir más y mejor en esta sociedad. Bueno, esa fue la introducción de la entrevista. Tipo tranqui. Bueno, abordando un montón de cuestiones, ¿no? Después, de todos modos, si quieren la entrevista también se las puedo compartir, pero nada, me gustó mucho en ese momento escribirlo, más allá de que era testimonial y todo eso. Hoy quizá lo pienso y modificaría un montón de cosas o utilizaría otros lenguajes. Aparte, nuestros activismos y nuestros diálogos casi siempre tienen que ver con algo muy íntimo también, ¿no? Como tenemos que estar dando como explicaciones. Creo que una vez te escuché a vos, Diana, creo que es el activismo más, que todo el tiempo tenemos que estar explicando sobre nuestra sexualidad, que debería ser, para la mayoría de las personas, una cuestión íntima, ¿no? Pero tenemos que hablar de nuestras corporalidades, nuestra genitalidad, de nuestras intervenciones, como si fuese que todo el mundo tiene que estar dando explicaciones de eso y no pasa. Por eso la mención también hacia el heterosis norma, que también nos obliga a tener que estar militando desde estos lugares, ¿no? Y a encasillarnos, ¿no? Me quedaba encasillarnos pensando también en esto que te dijo tu papá. También, como siempre, desde lo vivencial, volvemos a esas niñeces, ¿no? Y a esas niñeces que transitamos también con incertidumbres, con miedos, dolores y todo lo demás, pero como siempre, desde todas las instituciones, en este caso la institución familia, nos exigen y nos empujan a esa definición binaria, ¿no? O sea, o sos varón, o sos mujer, o sos nene, o sos nena, o entras en lo masculino o en lo femenino absoluto, ¿no? Sin dejarnos ser, transitar, explorar desde la niñez, descubrirnos, ¿no? Ya desde la niñez nos hipersexualizan, pero también nos binarizan absolutamente, y eso tiene sus consecuencias a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que es muy... me quedé pensando en lo que leíste, que es muy lindo, por supuesto. Y en esto de Gabriela Mansilla también, no solamente el libro de la vida de Lulú, sino creo que para muchas de nosotras, ¿no? Coincido en lo que vos escribís totalmente, su presencia también fue un cambio de paradigma para la población travesti y trans, ¿no? Por más que muchas de nosotras hayamos tenido madres o familias que quizás no nos expulsaron, no nos echaron, hicieron lo que pudieron, etcétera, etcétera, verla a ella luchar en los medios de comunicación por el derecho a la identidad de su niña fue un quiebre de paradigma y creo, no sé si podemos coincidir, no la escucha, pero por lo menos en lo particular, y creo que también es colectivo, comprendimos, che, hay infancias trans, no hablábamos de infancias trans intracomunitariamente, no nos veíamos como niñas trans. Entonces, yo a partir de que conocí a Gabriela Mansilla, me explotó la cabeza decir, quizás, claro, yo decía que era mariquita, pero me gustaba todo lo asociado a lo femenino, entonces quizás fui una niña trans, pero no existía ni siquiera esa denominación, ¿no? Entonces, fue realmente un quiebre. Totalmente, sí, por eso hablo también un poco de la falta de referencias, ¿no? Digo, cuando quizás no, y tampoco lo podría haber explicado en ese momento como, bueno, deconstruyo la masculinidad para transitar otra identidad por fuera del binario, digo, no me daba la cabeza, no tenía el marco teórico y no tenía referencias, digo, y esto que decía de los lugares también un poco, digo, tuve la suerte también, en cierto modo, cuando fui a buscar esos lugares de referencia, de compañeras, lo primero que hice fue ir a la ruta para encontrarme con otras compañeras
ahí a 20 cuadras de casa, que sabía que había una zona donde estaban, y empecé a tejer con ellas, nos veíamos, nos cagábamos de risa, tomábamos algo, y yo tenía 15, 16 años, y una vez le dije a una compañera, yo quiero estar con ustedes, che, yo laburo acá. Y tuve la suerte de que una de ellas me dijo, vos no lo necesitas, tenés techo, tenés casa, tenés tu familia, andar, yo te veo a laburar y te cago a palos, me dijo. Y digo, eso fue como, en cierto modo también, un refugio y un cuidado enorme. Después nos seguimos viendo, empezaron a venir a casa, un quilombo en mi casa con todas las locas. Así que bueno, pero fue como algo muy cuidado también por parte de mi familia, inclusive por parte de esas compañeras en ese momento, que era lo único que tenía como referencia. Continuaremos después dialogando. Le doy la palabra Seguimos en a línea. la señora Agustina. Un poco, mira, voy a leer justamente, debo confesar, para mí escribir este libro o hacer este libro, un proceso, ¿Cuál es el libro? el libro Larroy, Revolución de una Traba, fue una experiencia, si la cámara me acompaña, Yo la producción. fue una experiencia muy linda, pero muy movilizante, ¿no? De hecho, lo he contado en mi programa de radio que tuve en su momento, porque una vez quise leer algo y no pude, casi me desmayé de la angustia, porque una cosa es hablarlo y que después te desgraben. Nunca leí mi libro. Voy leyendo muy de a poquito. Es como que leerlo me enfrenta a mi vida, a mi pasado, un montón de cosas que quizás querés, ¿no? Decir, bueno, no pasó, no existió, bueno, mecanismos de defensa. Pero para mí fue maravilloso poder tener este libro y que este libro sea colectivo. Si bien, digamos, de alguna manera es autobiográfico, cuando yo pensé en este libro, que fue junto con Gaita, conociendo a Gaita, justamente dando una charla en Filo, ¿no? Que me había invitado Diana, no me acuerdo el nombre de Un seminario. el seminario Luana Berkins. Seminario Luana Berkins, ¿No? que se llamaba también Palabras y Acciones. Exacto. Ahí conocí a Gaita, Gaita se comunicó conmigo, me ofreció, tiene su editorial Puntos Suspensivos Ediciones, llevar adelante mi historia. Y automáticamente pensé en mi historia colectivamente, ¿no? Por eso en el libro también hay textos de compañeras como Caro Ibarra, Alessandra Luna, bueno, Romy Pereira. Una entrevista a mi madre para mí era importante también, la voz de mi mamá, ¿no? Saber qué sentía o qué pensaba ella cada noche que yo me iba a parar en una ruta, una esquina, lo que fuese, que es algo que nunca lo hemos podido hablar. No, nunca lo hablamos. Entonces, a partir del libro pude conocer un poco más sus sensaciones, sus sentimientos y qué la atravesaba ella también. Entonces, es un libro muy movilizante, como todas las cosas que escribimos Las Trabas, ¿no? En esta línea que vos venías hablando y que Diana también comentaba, que todo el tiempo tenemos que estar dando explicaciones sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra transición, si nos operamos de esto, de aquello, del otro, con quién nos acostamos o no nos dejamos de acostar. Bueno, para mí el libro tiene que ver con mi vida travesti, pero mi vida travesti colectiva. Por eso es importante y recuerdo, ¿no? A manera anecdótica, cuando le digo a Caro Ibarra que escriba un texto para el libro, lo que ella me responde es, pero yo no sé escribir, ¿no? Entonces yo le dije, ¿cómo no sabes escribir? Asocié no saber escribir en la materialización del no saber escribir, ¿no? No, ¿cómo yo voy a escribir para un libro? ¿Y por qué? No. Y ahí tomé referencia, y yo leo mucho, y es una persona que admiro profundamente, a Claudia Rodríguez, activista travesti chilena, que habla de la escritura pobre de las trabas, ¿no? Entonces yo le fui a Caro con la escritura pobre de las trabas, a una manera de incentivar. Y después Caro escribió muchísimas cosas maravillosas más. Yo voy a compartir un pequeño fragmento que en línea de algo de lo que mencionaba Violeta, el título es Si me querés, quereme traba, ¿no? Y que trajo algunas controversias, quizás también con algunas compañeras, pero bueno, es mi posicionamiento que obviamente el libro tiene unos cuantos años, 7, 8 años, cada vez que lo leo digo, cambiaría prácticamente todo,
Pero bueno, no, porque esto fue un momento particular de mi vida y esto era lo que yo pensaba. Y también está bueno poder mirarlo, abrirlo y decir, bueno, esto lo sostengo, se fue transformando, hoy pienso de otra manera, porque es parte de la vida también, ¿no? Entonces, bueno, quiero leer esto. Dice, es difícil y doloroso hablar de nuestros sentimientos. A la gran mayoría nos sucede lo mismo. Terminamos en la calle porque conocemos a alguna amiga que lo hace y creemos que es la única forma que podemos entablar vínculos, porque nos expulsan de nuestros hogares, de las escuelas. La mayoría de las maricas bancan, de esa forma, a su familia, a esa misma que en numerosos casos las echaron de chicas. Muchas vienen de las provincias, ayudan a comprar la comida para sus hermanos, las cosas del colegio, cosas para su familia. Esa es la manera que tenemos muchas trabas de creer que con plata podemos comprar afecto. ¿Y cómo obtenemos dinero? De la prostitución. ¿Cómo no se les erizan los pelos a una familia que sabe que una pasa toda la noche cogiéndose tipos, parada en una esquina donde la policía nos caga a palo, donde nos pueden matar o agarrar cualquier enfermedad, donde estamos duras del frío con una botella de copeteo en la mano para poder aguantar toda esta situación? En general, nuestras familias también naturalizan el rol impuesto para las trabas. Sigo con otro pedacito que es parte de lo mismo, amores trabas. Esto es para profundizar muchísimo, es un tema que me vuelve loca cada día más. Con los chongos pasa lo mismo. Muchas veces sucede que hay uno de turno al que le bancamos las zapatillas, la comida, que se queda tirado mirando la tele mientras una está parada en la esquina. En numerosas ocasiones, ese tipo tiene una familia con hijos y una termina manteniendo a todos, porque estamos siempre bancando ese cariño, ese amor. Cuando era marica me sucedía. Chupaba 10 pijas antes de ir a bailar. Me hacía 100 pesos y después en el boliche tenía mucha gente alrededor porque compraba copeteo y decían mi amiga la traba. Pero después no les importaba si no aparecía, porque me había pasado la noche en cana o porque me dieron una paliza y estaba con las piernas reventadas. Así es como a veces vamos construyendo nuestros vínculos, con dinero de por medio, con regalos. Es triste, pero es la realidad. Es en lo que nos quieren convertir. Este sistema capitalista y patriarcal, en cosas, en objetos de consumo. Y muchas veces es así como vemos a los demás. Buscamos afecto que los prostituyentes tampoco nos dan. Eso es un tema también que hay que hablar y profundizar mucho. Otras veces es nuestro mismo chongo el que nos prostituye. Pareciera un premio, la realización absoluta de decir tengo marido, como si fuera la panacea. Pero ¿bajo qué condiciones? Siendo explotadas todas las noches en una esquina por los prostituyentes, por el Estado, por los ratis y por ese mismo marido, mientras él se la pasa en el sillón con el control remoto. ¿Qué clase de amor, compañerismo es ese? La única forma de vernos en público es en una fiesta de trabas, en un boliche o en una reunión, porque no nos van a acompañar a ningún lado. Siempre estamos ocultas, pocas conocemos sus familias. En la clandestinidad está todo bien, pero no van a perder sus privilegios de varón, la mirada de los demás sobre ellos como hombre, porque si están con una traba, les dicen puto. No cualquiera puede cargar con las miradas, porque si hay algo que nosotras no somos, es invisibles. No hay forma de que las trabas pasemos desapercibidas. Y a algunos de nuestros chongos les cuesta hacerse cargo. Son relaciones que están basadas en la clandestinidad. Por ese motivo, muchos de nuestros maridos también tienen historias terribles como las nuestras. Nosotras también tenemos instalado el discurso del amor romántico y en el fondo muchas veces vamos buscando en los prostituyentes ese príncipe azul que te saque de la esquina. Un poco de todo. Hablemos de los chongos, amiga. Sí, de la clandestinidad del amor. No. Pero me parece que es un tema también
fuerte, pesado, y que nos atraviesa a la mayoría de nosotras, sobre todo a las travestis o mujeres trans, ¿no? La clandestinidad en todos los aspectos, pero es mucho más fuerte y doloroso cuando viene del lado del amor, ¿no? De esa persona que vos crees que realmente es tu compañero, que va a ser, que es el amor de tu vida, que pones sentimiento, que te enamorás como cualquier persona, porque somos personas, pero después te encontrás con todo este mundo, ¿no? Con quizás mantener relaciones 10, 15, 20 años y no conocer a nadie de su familia, de su empleo. Eh, Después te hago un paréntesis. sí, hacelo, me encanta. A veces, yo me separé hace muy poquito tiempo, un año más o menos, y a veces estás adentro de esa familia y fingen que vos no sos travesti. Es peor incluso que conocerlos. Totalmente. Fingen que la novia del nene no es una travesti. Exacto. Y es terrible. Exacto. Así que como este deseo de formar parte de esa heterosexualidad, como dice Susy Shock, afuera, no queremos ser. Exacto. Bueno, ahí entraríamos en cuestiones más debatibles, porque yo me considero una travesti y Romina me mataría heterosexual. Y soy muy monogámica, lamentablemente. Monogámica, bueno, Pero soy tremenda, ¿viste? No puedo, no. Bueno, tengo mi parte. Sí, chicas. Pero igualmente soy crítica, me hago cargo, me cuesta un montón. Bueno, sigo No, apostando. pero es revolucionario. Sigo apostando al la amor. travesti monogámica. Sí, ponele. Pero me parece que ahí es un tema también a debatir, a seguir profundizando. Sobre todo el tema de la clandestinidad, para mí es un tema muy doloroso. Sí. No quizás en lo particular y en lo personal, pero sí en lo colectivo, porque nos atraviesa mayoritariamente, y lo sabemos. Esto que a vos te pasa, ¿no? Yo tengo Y una... lo aceptamos. Y lo aceptamos, lo Aceptamos naturalizamos. Lo aceptamos porque durante tenemos años. pánico a la A soledad. la soledad. Tenemos mucho miedo y porque también nos han golpeado y nos castigan tanto desde lo simbólico, desde lo material y de todos lados, que yo a veces hago esta comparación, quizás no guste, parecemos un perro de la calle que lo acariciás y te mueve la cola y ya está atrás tuyo. A muchas de nosotras nos pasa eso. Es tanta la falta quizás de afecto, de ese cariño que nos fue negado, ese amor que nos negaron, como decía Luana, y sí, que por eso yo hablaba mucho de los prostituyentes, ¿no? Yo tuve muchos años en situación de prostitución. Y un tipo que te levantaba 3 veces, vos ya estabas enamorada, sentías mariposas en el estómago, como si realmente fuera un amor que te iba a salvar y te hacías toda una fantasía que después no existía, ¿no? Pero tiene que ver con esa falta también de afectividad que tiene la sociedad hacia con nosotras. Inclusive también, que me ha pasado, no ahora, pero esta cuestión de cuando entras con un vínculo con una masculinidad, que se piensan de que el hecho de que vas a, inclusive con afecto de por medio, el hecho de que vas a estar con una persona travesti o trans, vas a hacer todo lo que te reprimís a hacer también, ¿no? Como nos vamos a reenfiestar todo el tiempo. Tal cual. Vamos a vivir una sexualidad terriblemente libre, vos tenés que estar dispuesta a coger conmigo, con otra persona, Claro. como una cuestión de que nosotros estamos abiertas a todo eso, a vivir una claro, inclusive, no sé, vivir enfiestadas, Sí, ¿no? y más si encima tenés el componente de que sos una persona o que está en situación de prostitución o que estuvo en Claro. situación de prostitución, Claro. es asociativo. Bueno, por más que te digan que te aman y te quieren, porque me ha pasado en otros vínculos también que he tenido, bueno, che, pero vos se la chupabas a cualquiera en una esquina, ¿por qué Claro, conmigo te eso. pones sortiva? ¿No? O sea, no importa, vos tenés que hacer lo que a mí se me dé la gana, ¿no? Sos un objeto en realidad, en definitiva. Para mí lo prostitutivo en el vínculo con la travesti está presente. Siempre. Por más de que hayas ejercido la prostitución O o no. no, está presente. Exacto. Porque está esta cuestión de la sexualidad muy libre, de que, bueno, vos obviamente tuviste otros códigos para vincularte, no sé, te ibas a las teteras, cuando eras chica, tenías otra trayectoria en esos modos de vincularte que en realidad no fueron electivos, fueron impuestos porque también, digo, los espacios en donde transitábamos eran clandestinos porque eran los que no, estaban habilitados. Exacto. Entonces, digo, los modos de relacionarnos y de encontrarte con alguien, de que te haga un ojito, que se agarre el bulto, que esto, que el otro,
bueno, te permitía, y era la única forma en muchos casos de tener un vínculo. Exacto. Ya sea sexual, momentáneo, más extenso, no importa, pero se daban por circuitos diferentes. Sí, sí, sí. La pero la propuesta. deshumanización también, ¿no? Sí, Porque claro. nos pasa a las travestis, pero también le pasa a las mujeres que ejercen la prostitución. He escuchado muchas historias de sus novios, maridos o lo que fuese, y de compañeras travestis también. Escuchar a estos señores, bueno, pero sos una cosa, o sea, si estás con cualquiera, es lo mismo, ¿no? Una falta de respeto total, o sea, y tiene que ver con la deshumanización en realidad. Para mí es completamente deshumanizante el trato de los varones hacia, de algunos, no todos, no generalizo, pero de los varones hacia nosotras. Y sigue sucediendo, no ha cambiado esto. Vos hablás con pibas de 20 y pico de años, de 18, el otro día hablaba con una pibita de 20 años, y las relaciones siguen siendo iguales que las que tuvimos nosotras cuando teníamos 20 años, hace 20 y pico de años atrás. No ha cambiado demasiado la situación de las relaciones. No la hago más larga porque si no... No, y te quiero agregar algo problemas de amor. para incluir a nuestras oyentes. Lesbianas. Lesbianas, si querés, que no es algo que solamente nos pasa a las trans. Por supuesto que a nosotros nos pasa en una profundidad y complejidad mucho más grave, pero yo hablo mucho con una amiga que tengo de toda la vida, y él es profesor de plástica, y él me dice, los varones no traen nunca los materiales y son las nenas las que le comparten para ganarse su atención y su afecto la tijera, el papel, no sé si se usará el papel glass en esta época, pero lo que sea que se use en plástica. Ahí se me cayó la edad, ¿viste? Las mujeres le prestan, o sea, es algo que lo van aprendiendo también los varones, a que la mujer le va a proveer toda esa parte estética, si querés, en esto de la clase de plástica, que ellos no se van a ocupar de eso. Ellos no se van a Y ocupar las de madres nada. de esos varones tampoco Claro. los mandan con las herramientas para trabajar. Total está la nena que lo va a llevar. Una nena buena que te va a prestar. Que me hizo acordar esto que vos decías de la traba proveedora. Exacto. Bueno, las mujeres también tienen ese rol Totalmente. de proveer algo también, que aunque no sea el trabajo principal, digamos, pero que implica algo material, implica algo que se da por sentado. Digamos. Exacto. De proveedoras y de cuidadoras, ¿no? Porque... Claro, y que es un intercambio para la atención o amor del varón. Exactamente. Totalmente, sí. Bueno. Yo traje me había hecho unas notas sobre el libro, pero traje este cuadernito que yo uso para anotar cosas que me llaman la atención. Y no sabía si lo iba a leer o no, pero a las dos las escuché que como se disculpaban de perdonen que escribí esto, pero ahora esto cambió. Y este texto tiene que ver con eso. Es un video que está en YouTube de Harari, del escritor de Nexus y varios libros de hombres a Dios. Y él dice un par de frases sobre esto de escuchar al diferente, de escuchar cosas diferentes o de escucharnos a nosotros mismos pensando diferente. Bueno, dice entre otras cosas, son frases sueltas que yo me anoté y que me pareció interesante traerlas, compartirlas. Dice, la sociedad, la humanidad está basada en la confianza y si perdemos la confianza se pierde todo, ¿sí? Porque le preguntan a él sobre el futuro, si va a haber una guerra, la inteligencia artificial, etc. Dice, no podés vivir si no podés confiar en nada que esté por fuera de vos, y da el ejemplo del aire. Si yo no confío en el aire que respiro, no voy a respirar y me voy a morir. Después dice, cuando estás interactuando con alguien, empezá con la interpretación amigable. Dice, si inmediatamente sacás la peor conclusión, lo estoy traduciendo porque lo dijo en inglés, si inmediatamente sacás la peor conclusión o algo de lo que dicen no te gusta, no tomes la peor interpretación, sino que respira profundo, trata de interpretar lo que dijo, y si después te das cuenta que esa persona está mintiendo o está siendo falso con lo que está denunciando, bueno, ahí sí empezá a hacer tu juicio de valor, pero que en principio yo diría, con esto que ustedes dicen, bueno, hoy no lo escribiría así,
o yo no pienso como tal compañera, que primero en esta época tan conflictiva y de cancelación del que piensa distinto, que por lo menos esto a mí me pareció muy valioso, por eso lo noté en mi cuadernito de frases a tener en cuenta, que por lo menos primero escuchar qué tiene el otro para decir. Después, bueno, sí, nosotros tenemos nuestros propios filtros, nuestras propias vivencias, nuestra propia... Eso me pareció como súper interesante y me resurge interesante que haya pasado en la charla esto de que no sientan más la necesidad de excusarse, le diría yo, de cómo pensaron antes, porque nada, porque nadie tiene por qué decir por qué antes pensabas eso, sino que te tienen que primero escuchar lo que vos tenés para decir, y es tu verdad de ese momento. Exacto. Es tu foto, como dijiste vos, Exacto, de ese momento. De ese momento. Así que bueno, rescato esa frase que la traje para compartirla en función de esto, pero me pareció interesante. Bueno, yo les vengo a hablar de una novela del siglo XIX que me voló la cabeza y que decidí hacer mi tesis de maestría en la UNTREF sobre una relectura de Frankenstein desde un punto de vista trans. Se llama Frankenstein, hoy es un libro que salió en 2021, salió en el contexto de la pandemia, y en esa época yo primero quiero hablar específicamente de Frankenstein y después sí lo voy a vincular porque yo lo reinterpreté desde el punto de vista trans. En la época de la pandemia se hablaba mucho de la ruptura del contrato social, algo que sigue vigente, y Frankenstein nace con la crítica al contrato social de la madre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, Mary Wollstonecraft. Le hace una fuerte crítica a Rousseau por su, bueno, por su todo lo que él escribe tiene una alta connotación patriarcal y machista. Recién cuando estaban ustedes hablando Viole hablaba de la niñez y decía, bueno, tenemos una imagen de la niñez, yo me acordé que Rousseau es uno de los primeros que escribe, porque empieza a aparecer con la burguesía, con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, un parámetro de niñez, es decir, cómo es ser nene, cómo es ser nena, qué ropa va a usar un nene, qué ropa va a usar una nena. Hasta ese momento, hasta Rousseau, los niños se vestían como los adultos, usaban ropa muy incómoda. Entonces Rousseau va a ser uno de los que primero empieza a hablar de vestir con más comodidad a los niños, con ropas más sueltas, y ahí va a entrar también el color que tienen que usar los chicos, que irónicamente en esa época era al revés. Los varones usaban rosa o rojo, que era el color del calor y que daba la vida, y lo que supuestamente permitía la extensión del pene en la gestación, y las mujeres usaban el celeste, que tiene que ver con el manto de la Virgen, con el frío, con lo opuesto, digamos, a ese color rojo. Y eso, vos decías hoy, bueno, que no sabemos de dónde, no hay un modelo de niñez trans, porque Rousseau no habló de la niñez trans, o sea, habló de la nena y del nene. Y habló de algo que se aplicó hasta acá en Argentina. Las mujeres en Inglaterra y Francia, digamos, que eran como las potencias mundiales de Occidente, la mujer tenía que estudiar bordado, dibujo y lecciones de piano. Y lo mismo pasó acá, el debate entre Mariquita Sánchez de Thompson y Sarmiento, que Sarmiento le decía a Mariquita Sánchez, ¿para qué le va a servir a las mujeres pobres aprender a tocar el piano o francés? O sea que es algo que, bueno, que nos ha impactado mundialmente. Y Frankenstein, que por conveniencia obviamente del capitalismo y de la modernidad, lo conocemos todas y todos y todes como una novela sobre un científico loco que advierte sobre los peligros de la ciencia. En realidad fue escrita, esa es una de sus intenciones, pero principalmente fue escrita como una crítica social a la Revolución Francesa. Esa crítica la vivió de primera mano la madre de Mary Shelley, viviendo un tiempo en Francia durante el terror en París, hacia 1894, me parece,
1794. Y ella fallece cuando nace Mary Shelley, lo cual le hace tener esta relación tan particular con el nacimiento y la muerte a Mary Shelley para concebir a un nuevo hombre con partes de cadáveres. Eso nunca lo dice en la novela, de hecho. No está dicho explícitamente porque lo que ella quiere mostrar es que Frankenstein está construido de todas las viejas teorías que circulaban en ese momento. Bueno, ella, yo automáticamente me sentí identificada porque ella, tanto su madre, Mary Wollstonecraft, como Mary Shelley, eran outsiders, eran marginadas. Las dos habían, la mamá de Mary Shelley había sido madre soltera, no creía en la institución del matrimonio, recién se casó cuando quedó embarazada de su segunda hija porque ya había sufrido, había sido una paria de la sociedad por no seguir los cánones. Y Mary Shelley se fugó con el poeta Percy Shelley, que en esa época estaba casado, o sea que también automáticamente se transformó en una paria de la sociedad. Y bueno, ni hablar cuando empezó a publicar como mujer, y ella era hija de dos personas que eran filósofos radicales, que en ese contexto significaba que se oponían totalmente a la monarquía y a todos los cambios económicos, sociales y políticos que estaba trayendo esa modernidad, posmodernidad, que nos siguen afectando hasta hoy, que son la base de nuestro sistema jurídico, social, económico, religioso. Bueno, ellos se oponían mucho, eran ateos los dos, los padres de Mary Shelley se oponían mucho al dominio, digamos, del dogma religioso. Y bueno, Mary Shelley ya va a vivir de lleno en la era victoriana, que va a ser una era muy rigurosa respecto del rol de la mujer, que tenía que hacer una mujer. O sea que ella ya nace con esa carga, con ese conocimiento de los escritos que dejó su madre, del rol de la mujer en la sociedad, esa crítica. El libro que escribió su madre, Vindicación de los Derechos de la Mujer, es una contestación directamente a Rousseau de que los derechos del hombre y del ciudadano no incluían esa revolución que era de libertad, equidad, fraternidad y propiedad. Cuando se dieron cuenta que tenían que repartir la propiedad, no se borró esa palabra y quedaron esos tres: libertad, equidad y fraternidad. Bueno, esa crítica la influye mucho. Es una gran lectora, hace como un gran resumen de la literatura universal, entre ellos El Quijote. Víctor Frankenstein, que es el verdadero monstruo de la novela, se enloquece estudiando medicina y leyendo textos de medicina que eran ridículos como los textos de caballería que leía El Quijote. O sea, eso es una referencia muy directa al Quijote. Le enloquece. De tanto estudiar medicina se le seca el cerebro como al personaje de Cervantes. Bueno, está catalogado dentro de la literatura romántica. Romántica tiene que ver con la vuelta a la naturaleza, que era todo lo opuesto a lo que estaba pasando, al progreso, a la revolución, al progreso entre comillas, por supuesto, a la revolución industrial, al trabajo de las mujeres y niños en fábricas, a las jornadas laborales interminables. Bueno, el movimiento romántico era totalmente lo opuesto: mirar a la naturaleza. Volviendo a Mariquita Sánchez de Thompson, ella se hace escandalosamente pintar con un cuadro que tiene toda una naturaleza de fondo, que era un escándalo que una dama de sociedad se pintara con un fondo natural y no en el living de su casa, porque el lugar de la mujer era hacia adentro. Y también está catalogado dentro de la novela gótica como Drácula, que tiene que ver con eso mismo, la vuelta a la naturaleza y a los instintos. En Drácula, por ejemplo, podemos ver cómo la sexualidad del siglo XIX se disfrazaba en morder un cuello y chuparle la sangre a una víctima. Así, tanto la sexualidad heterosexual como homosexual, porque Drácula no distinguía entre hombres y mujeres. Y de hecho Bram Stoker era gay por su correspondencia, o lo que hoy llamaríamos gay.
El libro tiene infinidad de temas, es algo sorprendente la cantidad de temas que siguen vigentes e irresueltos hasta el día de hoy que toca el libro. Entre ellos habla de temas que yo, por supuesto, no profundicé porque me fui directo a la cuestión trans, pero no lo quiero dejar de mencionar. Habla de la inmigración, ¿sí? El libro tiene personajes que son emigrantes árabes en Francia, se habla de los conflictos religiosos con los árabes. Habla de, Mary Shelley ya hace una crítica de la esclavitud, el sistema que se estaba fortaleciendo, empezando a fortalecer la esclavitud africana en las plantaciones en América. Bueno, como decía hoy, habla de los conflictos religiosos entre los árabes y el mundo católico. Habla del liberalismo, hace una crítica a Adam Smith. Hay una parte en la que Frankenstein, cuando su creador lo ve espantoso, lo echa, lo hace escaparse a los bosques. Después voy a retomar esta idea de los bosques y él en los bosques se refugia en un cobertizo de esta familia de inmigrantes franceses y árabes y desde el cobertizo él para pagar, como para pagar su estadía ahí sin que ellos sepan que él está, les limpia la casa, les deja leña y ellos dicen que una mano invisible los proveía de leña. Y ahí está totalmente, bueno, demostrada esa crítica de que esa explotación de ese ser monstruoso, esa era la mano invisible que sostenía esa casa, la leña de esa casa. Es muy interesante. Bueno, cuestiona como los temas de la justicia. Hay un personaje también que nunca llega al cine, esto porque para el cine se recortan tendenciosamente las novelas. Hay un personaje que en un momento va a la justicia por los asesinatos que va cometiendo el monstruo, y el personaje se termina declarando culpable porque el sistema judicial le demuestra que es culpable sabiéndose inocente. Pues una de las empleadas domésticas, se muere uno de los niños de la casa Frankenstein, y ella se termina declarando, sí, me van a colgar igual, bueno, soy culpable, lo maté yo. Porque el sistema judicial la va llevando a declararse culpable. Bueno, hay un cuestionamiento a la propiedad, hay un cuestionamiento a la libertad, hasta dónde uno puede ser libre sin la materialidad, hasta dónde nosotras podemos ser libres de elegir si estar en la prostitución o no, sin condiciones materiales. Esto ya sí es una sobreinterpretación, pero yo creo que está contenido también el tema LGTB, aunque no explícitamente, primero porque Frankenstein se escribe en Villa Dougherty, en la casa de Lord Byron, que era una gran loca de la época, no distinguía entre hombres y mujeres, y se escribe porque, bueno, hay un invierno muy largo, entonces dice, bueno, para entretenernos cada uno escribe una historia de terror, que ellos leían mucho textos alemanes, y terror alemán, romanticismo alemán, y bueno, Shelley escribe Frankenstein, Polidori escribe Drácula, que después se lo va a robar Lord Byron, va a entrar en una depresión que le roba la autoría de Drácula, escribe un libro que se llama El vampiro, y ahí es como ella empieza a escribir el libro. Y también hay algo muy curioso, un dato muy curioso que yo esto lo supe al poquito tiempo de publicar el libro y hoy lo volví a consultar y la IA me dijo, es mentira. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque el otro día, creo que lo anoté acá, salió entre las 100 personas más influyentes en la revista Time Milagros Maselli, que es una ingeniera que investiga sobre la IA, y ella dice que el peligro más grande de la IA es, uno, es que la gente no sabe mucho, cada vez está menos educada, entonces te puede mentir fácilmente, y otro es que tiene un sesgo, que si vos usas la IA china, te va a decir China es una democracia, y si vos usas la IA norteamericana, te va a decir China es una dictadura, así. Y en esto mismo googleable que yo en el 2021 o 22 googleé,
sobre el mundo LGTB, la mamá de Mary Shelley ayudó a una persona que era conocida como Chevalier d'Eon, era una mujer que se vestía de hombre y que era una espía francés, y precedía, digamos, su gusto por vestirse de hombre con esto de que hubiera ese trabajo de espía. Y ella, en ese momento que estuvo breve momento estuvo en Francia, post-revolucionario, ayudó a esta persona a escapar en una situación. Bueno, eso hace poco era googleable, hoy ya la inteligencia artificial te lo desmiente. Y yo, en mi investigación actual que estoy haciendo sobre los billetes y las mujeres, investigando sobre Manuelita Rosas, la IA me decía que Manuelita Rosas es la esposa de Rosas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y es algo que, bueno, que Mary Shelley lo vio con tanta claridad en el siglo XIX, como en ese momento era el galvanismo, la electricidad, los cuerpos muertos, la disección de los cuerpos. Bueno, ahora ya voy a entrar de lleno en el tema. Lo último que quería decir es otro tema interesante que toca el libro es la transmisión oral como un recurso femenino de transmitir la educación, porque los hombres tenían acceso a la universidad y a los libros, pero las mujeres no tenían acceso a los libros, sino que aprendían escuchando o imitando. Y Frankenstein, cuando se aloja en ese cobertizo escondido, él aprende a leer y a escribir por unos libros que se encuentran en el bosque, en una maleta perdida, aprende el idioma escuchando, que eso es una referencia a cómo las mujeres que no tenían acceso a la universidad aprendían a través de la oralidad. Bueno, y ahora sí, me meto de lleno en por qué yo lo elegí como una novela que es una crítica social a un montón de cosas, interminable, pero qué ejes tomé yo para hablar de la cuestión trans, que son, bueno, el libro se llama El monstruo, la exclusión y la ira. El monstruo sería básicamente el cuerpo, se puede tomar como el cuerpo social, en este caso, o como el cuerpo del monstruo. Bueno, el cuerpo es una mercancía, en esta época ya lo denuncia claramente porque existían los ladrones de tumbas. ¿Por qué existían los ladrones de tumbas? Porque se empieza a diseccionar el cuerpo y a hacer los dibujos de la anatomía. Acá marqué. Este libro se llama La extraña lógica de la crueldad. La recompensa de la crueldad, perdón. Es un dibujo donde hay una disección en una lección de anatomía y hasta hay un perro abajo comiéndose parte de lo que los médicos van tirando, abriendo un hombre, ¿sí? Los cuerpos se diseccionaban y de ahí se hacían los dibujos de la supuesta anatomía, porque acá se dibuja, por ejemplo, una vagina como un pene inverso. O sea, ni siquiera se abre el cuerpo de una mujer, sino que abren el de un hombre y en función del cuerpo del hombre dibujan, bueno, la vagina debe ser igual, pero al revés. O sea que ahí se empieza esta binaridad de la que hablan ustedes, chicas, tiene un sustento epistemológico, como lo ha dicho Diana tantas veces, que está artificialmente creado, digamos, y impuesto a fuerza de bala, a punta de pistola, ¿sí? Con la guerra que ha ganado el imperialismo, ¿sí? Como yo también investigo sobre moneda, como trabajo en el Banco Central, una de las investigaciones que hizo me llevó a ver algo que denuncia, no me sale el nombre ahora de la autora de La creación del patriarcado, ya me va a salir. Gerda Lerner, gracias. Gerda Lerner, de la mujer como el cuerpo de la mujer es la siempre en numismática, en el Banco Central, yo trabajo en el Museo Numismático de Monedas y Billetes, nos preguntamos cuál es la primera moneda. Bueno, se dice la primera moneda es una moneda de oro de Libia que tiene la cara de un león, porque el león simbolizaba la realeza, es una moneda acuñada a martillazos y que tiene dibujo de un solo lado. De Libia, perdón, Libia se llama el país, es actual Turquía. Pero en realidad
la primer moneda de la humanidad es la mujer, el cuerpo de la mujer. Y en América hay un texto muy interesante de uno de los, me sale conquistadores, pero es otra la palabra, cuando avanzaban y los adelantados, gracias, que dice que para la conquista de Asunción tenían como patrimonio 30 mujeres. Claro, iban viajando con las indias que eran el patrimonio que iban a formar después esa sociedad. Así que, bueno, este cuerpo que ella analiza, bueno, ¿quién es el cuerpo que es mercancía? El cuerpo femenino. ¿Cuáles son los cuerpos disecados? Los cuerpos, las tumbas profanadas, ¿de quién eran? De la gente pobre. La gente de clase media, la gente de clase alta tenía un sarcófago inviolable. La gente de clase media pagaba rejas alrededor de la tumba, una reja chiquitita con candados y qué sé yo. Y la gente pobre, que eran considerados, bueno, los homosexuales de la época, los locos, diría Foucault, o la gente, los vagabundos, eran la gente que sus cuerpos nadie los reclamaba, iban directo a la facultad de anatomía y se hacían un negocio en el medio estos hombres que eran los ladrones de tumbas. ¿Sí? Eran, no cualquier cuerpo, el cuerpo de los pobres se usaba para diseccionar, es bastante escabroso, pero es lo que es, para diseccionar y había una gran demanda al punto de que Inglaterra hacia 1830 tiene que sacar una ley para que se dejen de profanar tumbas, que un número, y la ley dice que todo cuerpo que se encuentre de una persona que no lo reclama nadie va directo a la Facultad de Medicina. Ese problema lo tenían en Inglaterra y no en Francia, porque en Francia con todas las guillotinas y ejecuciones que había con el terror en el país tenían cuerpos de sobra. Pero en Inglaterra había escasez de cuerpos para la disección y en esta competencia de potencias, bueno, tienen que sacar una ley para decir, bueno, ese cuerpo que nadie reclama, que por supuesto eran los cuerpos de los pobres, van a pasar a la disección. Eso sigue pasando, ¿eh? Yo estudié medicina y en anatomía tenía cuerpos de cadáveres que no eran reclamados. No eran reclamados en esa época no había trabas, porque seguramente varios cuerpos han ido para eso. Bueno, la segunda dimensión del cuerpo, yo para seguir esta idea que traes, todo lo que ella plantea de alguna forma u otra sigue sucediendo. Obviamente no podemos interpretar con los mismos parámetros o los mismos términos, pero todo lo que ella denuncia en este libro, en Frankenstein, no en mi libro, sigue pasando. Otra dimensión del cuerpo que yo tomo es que justamente Frankenstein denuncia que el cuerpo no es algo natural, digamos, que el cuerpo hegemónico no es algo natural, que está hecho con partes de cada... Y nosotras hemos tomado la decisión, la valiosa decisión de hacernos un cuerpo. A veces lo hemos hecho con parámetros hegemónicos, porque éramos más chicas, porque queríamos ser amadas, porque, bueno, por todo lo que dijiste vos en tu texto y también lo dijo Viole. Pongo un ejemplo personal. Yo siempre digo, si me tuviese que operar hoy, las prótesis, no lo haría, primero porque ya no lo hacen, no se usan, las chicas trans jovencitas no lo hacen. Pero tenía en nuestra época, y Loana también lo decía, Loana se comparaba su época con Moria Kazan, con lo voluptuoso, que ella se ponía en el ácido. Bueno, nosotras, qué sé yo, éramos de la época de Britney Spears, en mi caso no me calculan la edad. calculen. Bueno, había como una cosa con el tema de los pechos y la cola. Y a mí me pasó, por eso digo, no lo volvería a hacer, porque a mí me pasó cuando me desperté de la anestesia. Bueno, era un deseo enorme, por supuesto, pero cuando un deseo enorme de pertenecer a ese cuerpo. Y cuando me desperté de la anestesia, sentí un dolor tan grande, sentí como que tenía el pie de un elefante que me estaba apretando acá. Y yo dije, porque yo decía como, bueno, ahora me hago esto y después me hago esto, y dije, nunca más me hago nada, porque ahí me di cuenta de el costo que eso tenía sobre realmente el costo que tenía para el cuerpo, medicarte, la anestesia, etcétera. Y lo mismo me pasó con la hormonización, o sea, yo me hormonicé muy poquito tiempo porque el costo emocional que tenía para mí era terrible.
ni hablar de lo sexual, etcétera. Bueno, ahí uno también sigue una hegemonía que bueno, que ella la denuncia como muy claramente, como lo que buscaba este doctor loco jugando a ser Dios, era construir un cuerpo perfecto, que midía más de 2 metros el monstruo y que tuviera manos perfectas y ojos perfectos. Y bueno, y es algo que, bueno, es un tema que muy actual de la modernidad, esta cuestión de materializar un tipo de cuerpo que, bueno, que en definitiva sirve para la producción, como ella dice, para la mano invisible que le proveía a esta familia de exiliados la leña. Después otro eje en el que yo trabajo, la exclusión es la segunda parte, el monstruo de la exclusión, yo la relaciono con la educación. Bueno, ya habla de lo que les conté un poco, de esta crítica a Rousseau de que los hombres tienen que recibir educación y no las mujeres. Bueno, nosotras, las trabas, no es mi caso personal, pero como decía Viole también, pero somos las grandes excluidas del sistema educativo, incluso si accedimos a la escuela y a la universidad, no somos parte de ese discurso, o sea, no estamos nombradas, sobre todo en nuestra época, y como hoy lo hablamos al principio de empezar a la charla, en las provincias. Yo vengo de la provincia de Entre Ríos, yo siempre le estaba contando recién a ella, yo digo, literalmente vivimos como en la Edad Media. Yo hace 10 años, 11 años que no vivo más ahí, pero es como la Edad Media porque no llegan los libros, lo digo de una manera literal. O sea, en Paraná, hasta hace 5 años no había cine, o sea, no llega la cultura. Paraná es una ciudad capital, fue la capital de la Confederación en el siglo XIX. No había cine. Y me acuerdo cuando yo era muy jovencita, tenía como 20 años, le pedí a mi mamá en un viaje que tenía que hacer ella a Buenos Aires que me compre Orgullo y Prejuicio. No le dije, comprame, no sé, un libro revolucionario que venden en Buenos Aires. Le dije, comprame Orgullo y Prejuicio porque en Paraná no lo tenían en ningún lado. O sea, y eso sigue pasando hasta el día de hoy. O sea que nunca iba a leer, como cuando llegué a Buenos Aires y conocí a Loana y me dio la gesta el nombre, pero nunca lo iba a leer si me quedaba en Paraná. Mi aspiración más grande iba a ser parecerme a la mujer más femenina que había en Paraná o en la tele, a Susana Jiménez, pero no tener este espejo que tengo con ustedes, compañeras, de sentirme bien con mi identidad travesti, porque si hay algo que me regaló Loana, hablando del cuerpo, es como aceptar mi identidad travesti. Ella me dio un cachetazo así verbal y me dijo, no sos mujer, somos travestis. Y a partir de ahí me ayudó mucho en mi construcción epistemológica, pero también en mi vida personal, dejar de negar, dejar de trucar, dejar de, bueno, somos esto y estamos así. Tenemos la voz gruesa, decía Loana, hablamos grueso, calzamos 42, calzamos 42, bueno, abrazate y querete. Y bueno, esta exclusión de la educación es doble, no solamente por el no acceso que tenían a las mujeres a la universidad, sino porque si accedías al conocimiento, el conocimiento está escrito por hombres, el conocimiento legítimo, algo que todavía nos sigue pasando hoy, por eso estos espacios, estos intercambios son tan valiosos, por eso agradezco que estemos acá, justamente para eso, para desde nuestro lugar, y en primera persona hacer conocimiento entre todas. Y por último, y este es como el que yo priorizo por el momento el que estamos viviendo, el último eje es la ira, porque el monstruo, a raíz de todos los maltratos que empieza a sufrir de las personas con las que se va encontrando, se vuelve monstruoso, o sea, no solamente físicamente monstruoso, sino que se pervierte y empieza a devolver esa violencia bajo amenazas y empieza a matar de manera extorsiva a toda la familia, a todas las personas queridas de este Víctor Frankenstein para extorsionarlo. Entre paréntesis, esos asesinatos empiezan metafóricamente con la muerte de un hermano niño de Víctor Frankenstein y termina con la muerte de una mujer, de su prometida. Esa síntesis entre la muerte de un niño y la muerte de una mujer es una metáfora para decir que la modernidad va a venir a matar
las infancias y a las mujeres, a las feminidades. Y el monstruo reacciona con ira, ¿sí? Y justo en el 2021, bueno, Camila Sosa Villada había publicado en 2019 Las Malas, Marlene había publicado una teoría lo suficientemente buena, había salido La Berkis, bueno, habían salido muchos textos también de Claudia Rodríguez, hablando de la furia travesti, y a mí me pareció muy interesante que nosotras, y ahora sí les quiero leer una partecita breve, nosotras con esta ira travesti que nos habita todos los días, hemos logrado agenciamiento, hemos logrado comunidad, con todos los problemas que eso puede traer, porque las comunidades no son perfectas. Y hemos esto lo hablaba el otro día con mi terapeuta, yo decía canalizar, y ella me dice transformar, y digo, qué bueno que me diste letra, le digo, para la charla, porque digo, es transformar esa ira en algo positivo. Y creo que eso es la furia travesti, transformar la ira de las injusticias y la violencia que nos ha tocado vivir en la mejor... a ver, hay una realidad objetiva de la transformación de esa ira que es indiscutible, que es que nos salimos a matar gente, como el monstruo. Salimos a protestar, salimos a pedir derechos, salimos a juntarnos, a contenernos, a encontrarnos en las calles, a armar una cooperativa. Y en contraposición nos matan. Exactamente, pero nuestra ira travesti no se degrada ese lugar del ser humano, que es lo que hace Frankenstein, el monstruo, tanto como el monstruo como el creador, se vuelve un espejo de la monstruosidad del creador, el monstruo, al salir a matar. Nosotras en ese sentido no replicamos la violencia social que nos aplican. Bueno, y lo que escribí fue esto, o el apartado de ese capítulo, que es el último, un poco de todo lo que estuvimos hablando. El lenguaje se organiza de una forma que define el género a la vez que elude una representación definitiva por fuera de la binaridad. En ese contexto dinámico, como sujetas, estamos permanentemente instigadas a vigilar los límites construidos para el lenguaje, para mantener las ficciones externas e internas contra un régimen de significación / materialización inestable que se caracteriza por romper los límites subjetivos. El sentimiento de la ira, definido por Stryker, Susana Stryker es la primera que retoma esta idea, está localizado en el margen de la subjetividad y en el límite de la significación. Sucede que exteriorizar una condición trans materialmente produce la exclusión del sistema, pero a su vez ese sistema existe también en el interior del sujeto como espacio para materializar el cuerpo y construir su ego corporal. La ira transgénero es una experiencia subjetiva producto de ser forzadas a transgredir lo que Judith Butler denomina esquemas generizados altamente regulatorios que determinan la viabilidad de los cuerpos. El ser forzadas a ingresar en un dominio de cuerpos abyectos, un campo de deformación, esa es una cita de Butler, que al ser invivible comprende y constituye la construcción de la subjetividad misma. Stryker afirma que la ira transgénero es una furia queer. Yo aclaro ahí, en nuestro caso, furia travesti, como le llamamos en algunos grupos de activismo local, ¿sí? Para Marlene Guayar, furia traba es un concepto y es parte de una realidad, uno de los ejes de la lucha. Nosotras venimos de la pobreza, del fracaso, y somos resentidas. El resentimiento es nuestra potencia creativa. El tema es cómo lo elaboramos. Eso lo dice Marlene en su libro Una teoría de lo suficientemente buena. Como le llamamos en algunos grupos de activismo local, una respuesta emocional a las condiciones en las que se vuelve imprescindible para sobrevivir como sujetas, adoptar un conjunto de prácticas que precipitan la exclusión de un orden naturalizado de existencia, el cual busca mantenerse como la única base posible para ser un sujeto. No obstante, al transitar y movilizar la gama existente entre las dos identidades de género binarias y hegemónicas,
las terminamos por volver provisorias, habitándolas estratégicamente y haciéndolas abiertas a desarrollarse. Esta rabia vuelve posible nuevos modos de establecimiento de sujetos regulados por códigos de inteligibilidad diferentes. La ira transgénero es también un medio para la desidentificación reducida a la binaridad de género asignada obligatoriamente. Hace posible la fluidez de un género a otro o poder pensarse más allá de dos identidades por la imposibilidad que presenta categorizar a un sujeto desde una fuerza externa como si fuera interna y viceversa. El redireccionamiento del sentimiento de ira convierte la fuente de estigma en una poderosa arma para alcanzar el proceso de transformación corporal en particular y el proceso de transformación social en general, como decía Luana Berkin, cuando una entra a la universidad le cambia la vida, pero cuando entramos toda cambia el sistema, cambia la universidad, el sistema judicial, etcétera, etcétera. El sistema bancario, etcétera. Cabe admitir, siguiendo esta autora, que como en el ejemplo del nacimiento de un bebé en una sala de parto, los cuerpos se vuelven significativos solo a través de un modo cultural y específico de apoderamiento de su condición física, que transforma la carne en un artefacto útil. La asignación de género es el primer paso de un proceso inseparable de la construcción de nuestra identidad, a causa del cual somos posicionados en un sistema gobernado por una economía heterosexual. La autoridad hegemónica encargada de decretar el género del sujeto toma como prueba del mismo la forma anatómica de la carne, prioritariamente de los genitales, enfocándose en el proceso de reproducción de la especie. Lee la carne para después someter a un cuerpo a la cultura binaria heteronormada. Esa atribución obligatoria del género sobre nuestros cuerpos y subjetividades se aplica de una forma que termina dañándonos materialmente. Y acá tomo una cita de Camila Sosa Villada, como en varios otros textos de Carolina Ulrich, de Marlene, de Loana, que se refieren a la ira, pero esta en particular dice, habla de la posibilidad de reencauzar ese sentimiento de ira, también se encuentra presente en la novela de Sosa Villada, Las Malas. Ella en un párrafo dice: así era la rabia que nos habían inoculado a cada una de nosotras. Tomar la ciudad por asalto, ese era nuestro anhelo. Terminar de una vez con todo aquel mundo fuera de nuestro mundo, el mundo legítimo. Envenenarles la comida, destrozar sus jardines de césped bien cortado, hervir el agua de sus piscinas, destrozar a mazazos esas camionetas de mierda, arrancarles del cuello esas cadenas de oro, tomar sus preciosas caras de gente bien alimentada y rayarlas contra el pavimento hasta dejar expuestos los huesos. Me pregunto, dice la autora, qué habría pasado si en vez de mandar la rabia a lo más hondo de nuestra alma travesti, nos hubiéramos organizado. ¿Qué pasó en cambio? ¿A dónde nos llevó a tragarnos el veneno? A morir jóvenes, porque salvo en súbitos y rabiosos estallidos fratricidas, las travestis no matábamos ni una mosca, que es lo que yo enunciaba recién respecto de que en comparación a la violencia que hemos sufrido y seguimos sufriendo, nuestra reacción ha sido bastante constructiva, amigable y superadora de la sociedad. Y por último, volviendo a la novela, quería leerles el final de mis conclusiones, que dice así. La novela de Mary Shelley critica desde un punto de vista femenino a la organización contemporánea del conocimiento y me da la chance de sumar esta crítica la exclusión del saber travesti trans, ambos históricamente aplastados tras la modernidad. El acceso del monstruo al lenguaje le permite interpelar la epistemología hegemónica, canalizando toda su ira y reclamar entonces el trato digno, así como Víctor Frankenstein no puede moldear la conciencia de su monstruo. La ciencia moderna no puede pretender manipular nuestra subjetividad para subyugarnos al paradigma heteronormado. Somos sujetos en transición y no pretendemos hacer uso de la ciencia para colmar otras expectativas que no sean las propias, ni tampoco volver a permitir que la medicina reduzca nuestra subjetividad a un trastorno emocional. La violencia social e institucional de la que hemos sido objeto desde nuestra infancia se compara a todos los padecimientos sufridos por el monstruo desde su creación a lo largo de la trama. Redirigir el sentimiento de ira, o transformar, vamos a decir, como me dijo mi terapeuta, transformar. Acá ya lo estoy reescribiendo en vivo al libro. Transformar el sentimiento de ira que nos producen estas injusticias transforma nuestro estigma en una herramienta poderosísima para alcanzar no solo nuestro cambio corporal, sino también social,
resistir por medio del activismo y visibilizarnos también nos permitirá ir modificando las etiquetas impuestas y así creando un mundo de posibilidades. Crear una agencia incluso dentro de los campos dominantes nos fortalece para realizar cambios significativos cuestionando todo y corriendo todos los límites. Por último, la novela pone en foco 2 muertes, bueno, lo que ya les conté, que muere primero una mujer y por último un niño. Las principales víctimas de la modernidad, Marlene Guayar también pone su atención en las infancias, temática que he decidido dejar afuera, justamente porque la habló Gabriela Mancilla, ya estudió muchísimo el tema. Pero no puedo dejar de mencionar que un alto porcentaje de nosotras somos expulsadas de la familia y la sociedad, una vez más como el monstruo siendo niñas. Es por eso que Marlene propone ir cambiando el objeto de nuestra ira activista, antes dirigida a la policía que nos arrestaba, ahora hacia una sociedad que nos mira con indiferencia. Una vez más, repito mi deseo y el de tantas personas trans, travestis y transgéneros, transexuales, o como nosotras elijamos nombrarnos, capaz dentro de 10 años se nos ocurre otra palabra. Sin género, el futuro sin género. Claro, de que por nuestras infancias pasadas, presentes y futuras, por quienes debemos reencauzar esta furia, esta ira, para conquistar nuevos derechos y garantizarlos para las nuevas generaciones por venir. Wow. Es toda una clase de historia, aparte. Maravillosa. ¿Sabés qué pensar? Frankenstein es una figura, Es el traba. monstruo. Es una figura fascinante. Sí. ¿No? Bueno, acá lo tienen Claro, maquillado. exacto. Es una traba más. Me encanta, montado así. Había leído algo en El arte queer del fracaso, no sé si lo tenés ese libro, de lo que comentabas, es maravilloso, pero me queda pendiente tu libro. Bueno, lo pueden leer en la biblioteca feminaria, porque tenemos acá un Aquí lo ejemplar. tienen. Yo pensaba esto, el monstruo le reclama a Frankenstein que lo crea a él, a quien nadie acepta, y no le ha creado una criatura Una compañera. con la